Hola a todos, hola a todas. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez, periodista de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño de la Universidad del Biobío. Este es un espacio que se llama En Contacto, en el que registramos, hacemos conversaciones con diferentes actores vinculados a la facultad, estudiantes, egresados, profesores, docentes, etcétera. Y hoy día, este es el primer espacio que tenemos de este año 2022, con una conversación un poquito más profunda y está muy bacán porque va a ser con justamente estudiantes. Son estudiantes de arquitectura. Estoy con Matías Carrillo, estoy con Aranza Rubilar y Rosario Burgos. Ellos son estudiantes de quinto año de la Escuela de Arquitectura de nuestra facultad. Hola chiquillos, chiquillas, ¿cómo están? Hola, Hola. bien, gracias. Bien, bien. Qué bueno, ¿cómo les pilla ya mitad del primer semestre? Bien, Eh, relajado, la verdad. Necesario. Sí, o sea, era necesario volver a la presencialidad. Eh, Mm, Se siente harto mejor. buenísimo, Te extrañaba. eso, Sí. se extrañaban ustedes. ¿Y la escuela? El motivo de por qué están acá los chicos es una importante noticia que pone muy contento a la facultad y a la escuela también de arquitectura y también a Concepción, ¿por qué no? Ya que los chiquillos hace un par de semanas ya, quizá un mes, salieron ganadores de un importante concurso internacional. Es un concurso de la Royal Institute of British Architects, la RIBA, en la categoría de Región de América. Resultaron ganadores con un proyecto que se denomina Rehabilitación del Patrimonio mediante el Espacio Público, en las ruinas del Mercado Central de Concepción. Este proyecto fue realizado por los tres estudiantes que están acá y, como les dije anteriormente, resultó ganador, un trabajo bien bonito que, como dice su nombre, pretende y buscó revitalizar el espacio del mercado central, que está ahí en el centro de Concepción, que ya lleva más de, no me acuerdo cuántos años ya abandonado, y que hicieron un interesante proyecto que lo vamos a desarrollar el día de hoy en esta conversación. Lo primero que me gustaría preguntarles, chiquillos, tiene que ver con si es que ustedes anteriormente habían postulado algún proyecto de ustedes, quizás con otro grupo, en algún tipo de concurso. No. Pero es No, que se nos da la oportunidad. sí. Eran bien primerizos entonces. Sí. O sea, nosotros sí, pero el profe no, porque estuvimos a cargo del profe Cartas Ujú. y como que esa dupla con el profe Cartas y el profe Berisville son como bien conocidos por siempre sacar concursos cada vez, como prácticamente en todos sus talleres. Entonces han ganado muchos concursos a nivel internacional y en el fondo tuvimos la suerte de que ellos también nos motivaron a participar y como que nos estuvieron guiando acerca de los pasos que había que seguir para postular, dónde inscribirnos. En ese sentido, o sea, probablemente si no hubiéramos tenido con ellos de profe, no hubiéramos ni siquiera sabido que existía el concurso. Claro. Buenísimo. ¿Y eso, tenían alguna noción anterior de este concurso? ¿Sabían de qué se trataba? ¿Tenían alguna noción de la importancia que podía tener? Yo por lo menos nada. Lo subimos todo en taller y cuando ganamos fue como, oh, esto es importante. De hecho, tuvimos como un mes o un poco más como para prepararnos al concurso, como que nos avisaron, vamos a participar en esto, así que tienen que hacerlo ahora ya. Mm, Porque no fue parte como del programa habitual del taller, sino que fue algo súper extra. Fue como un tercio del taller que trabajamos en eso antes de empezar en nuestro proyecto como oficial del taller. mm. Entonces, por eso tampoco lo llegamos a desarrollar a un nivel como tan como proyecto y se quedó más como en la idea, porque al final fue en un periodo muy pequeño del semestre. Claro. Chicos, cuénteme brevemente un poco de qué se trata un poco este Instituto de Arquitectos Británicos. Sé que tiene así una trayectoria muy antigua, de como 1830 y tanto. ¿De qué se trata un poco esta organización? La verdad es que creo que ninguno tiene idea. No tienen mucha noción del... Eh,
sé que la Universidad del Biobío es como que tiene como alguna especie de asociación con la Riva, que no todas las universidades tienen, y que algunos alumnos igual como que se pueden hacer socios, como socios estudiantes, por así decirlo. Mm. Pero más allá de eso, no tengo muy claro cuál es su, su función. Claro. Claro, buenísimo. Claro, como tú dices, venía trabajando con la universidad desde hace harto tiempo y como que me parece que tiene que ver con el tema de la acreditación en la escuela de arquitectura también está eh, como afiliado a este instituto británico. Quería como preguntarles de dónde nace la intención, la idea de trabajar con el mercado central. Bueno, principalmente lo que vimos evidenciado en el mercado central era como un problema en el espacio público. Y yo creo que desde ahí partió más que nada la idea. Después empezó a evolucionar, Ujú. pero nos fijamos que al estar abandonado y era un espacio en el donde el comercio local daba como su servicio, Mm. comenzó a generar como en el perímetro de la cuadra, comenzó a generarse de nuevo este comercio. O sea, del comercio que ya existía y que fue abandonado y que se deterioró, comenzó a nacer otro comercio. Pero este comercio comenzaba a chocar con el espacio público, con la vereda por donde transitaba la gente. Y yo creo que fue más que nada, en un principio, cómo arreglar ese problema que se está evidenciando hoy en día. Ujú. O sea, y fue también como orientado en un sentido de la seguridad inicialmente, porque al final, como el mercado dejó de funcionar, el interior tampoco se usa y cada vez que, no sé, pues llega a las 6 7 de la tarde, los puestos se cierran, los puestos que están en el perímetro se cierran y toda esa cuadra queda como a oscuras, apagada, sin movimiento. Y eso también empezó a generar como focos como de inseguridad, o sea, transitar a oscuras por esa parte de Conce no es lo mismo que transitar si es que los puestos hubieran estado activos. Pero el tema es que como después del incendio la cuestión quedó abandonada, tampoco los puestos podían estar activos. Entonces, ¿cómo podíamos, de cierta forma, hacer que los puestos volvieran a funcionar sin ubicarse en el perímetro? Porque al final al ubicarse en el perímetro también se apropiaban de la vereda y del espacio público y que al mismo tiempo generara como de nuevo, como reactivar un poco el espacio público que era antes, pero sin perder como su sentido inicial, que era el de ser un mercado. Vamos a ir al detalle en un ratito de lo que fue el proyecto en sí, pero quería preguntarles por si ustedes tuvieron vivencias en particulares con el mercado. ¿Tienen recuerdos, tienen algún vínculo especial de manera personal con el mercado o con ese sector? Yo al menos no. Yo, Yo- no, Dale tú, Dani. no, Dale tú, dale. dale tú. Bueno, Ya, vagamente creo que pasé como algunas veces por el mercado, me acuerdo de haber almorzado alguna vez, pero así muy, muy niño. Y después ya cuando fue el incendio, que igual fue como una noticia bastante grande, según yo, como que fue algo impactante igual, que Bastante. era como un ícono. Sí, Ujú. sí, sí. Y ver esas imágenes ahí, claro, de un lugar muy característico y Mm. que estaba totalmente en ruina después. ¿Tú cómo lo veías también, Aranza? ¿Tenías como un recuerdo en particular? o sea, no un recuerdo particular, pero, o sea, me pasaba que a mí siempre me han gustado como las ruinas, por así decirlo, como los lugares abandonados, siempre en la ciudad sobre todo es como que destaca cuando hay como un lugar abandonado como tan en un espacio céntrico. Mm. Y nada de eso, como que me llamaba, siempre me llamó la atención, siempre quise entrar. Y como estaba tan cerrado, como que no se podía, ¿no? Claro. Como siempre me llamó la atención eso. Mm. ¿El proyecto nace con la intención de postularlo a este concurso o tenían o de alguna manera desarrollaron un trabajo previo en algún curso? ¿Cómo fue el de desarrollar el proyecto? No, nació exclusivamente para el concurso, para la idea de agarrar como estos espacios públicos que estaban como abandonados y darles como una nueva intención. Ya. De hecho, no pudimos encontrar planimetría ni nada, o sea, era como demasiado difícil, archivos de arquitectura y cosas así, nos costó bastante encontrar información. Mm.
¿Y cómo fue la organización de ustedes tres al momento de empezar a trabajar? ¿Uno estaba encargado de alguna cosa y el otro de otra? ¿Cómo fue eso? Igual fue difícil porque estábamos en pandemia. Entonces, al final como que nos reuníamos como por Discord, hablábamos más o menos cómo queríamos llevar la idea del mercado central y bueno, de acuerdo a cómo nos llegaban los profes, no sé, pues llegamos los tres con una idea, los profes nos decían como no, si me gusta esta parte de lo que tú hiciste, esta parte, y cuando nos corregían, agarrábamos todas esas ideas y las combinábamos, y después cuando tuvimos que hacer más como, como cortes y la imagen, fue como, no sé, como ya, tú haz esta imagen de corte, tú haz el SketchUp, tú redacta, como, ahí nos fuimos como partiendo, pero siempre como comunicándonos entre nosotros para ver si estábamos de acuerdo con lo que se estaba haciendo y cómo iba avanzando. Ujú. O sea, al final lo que hacíamos eran como collage de las, por así decirlo, de las mejores ideas o de las ideas que más les gustaban a los profes. Y eso como que lo íbamos mezclando hasta que se transformó como en lo que se terminó presentando. Claro. ¿Trabajaron con alguna referencia de Concepción o de algún otro lugar? ¿Tenían como alguna referencia para ir trabajando este proyecto? Eh, Creo que estamos con alguna referencia, pero como de imágenes sueltas de internet, la verdad, no como de un lugar específico. Habían proyectos que hablaban sobre mercados, pero ecosustentables más que nada, Ah, ya, ya. pero como a baja escala, no tan grande como lo habíamos pensado nosotros, sino que era como a una escala como de barrio. También lo que se hace harto que son como los huertos urbanos que son de barrios también de comunidades pequeñas que al final crean su huerto y son autosustentables, pues. Como que con ese tipo de referencia empezamos a trabajar. Claro. ¿Y ustedes tenían algún tipo de información de si es que anteriormente se había trabajado con algún tipo de plano para volver a revitalizar el mercado central, dado que ya lleva mucho tiempo en abandono? Sí, habíamos visto un proyecto no sé si fue un proyecto de título, que habla sobre la rehabilitación del mercado, Ya, pero igual había muy poca información sobre eso, era como una noticia muy pequeña. ya. Pero me imagino que igual tuvieron como que estudiarlo un poco para ver qué es lo que se había estudiado de eso. Sí, sí, Ah, pero muy, muy como por encima, la verdad, no, nada tan profundo. Claro. O sea, más que nada estudiamos como acerca de como lo que querían hacer las inmobiliarias, como que igual tenía hartos como interesados, pero desde un punto de vista un poco más empresarial. Desde el punto de vista de la recuperación del espacio, nos costó igual encontrar información y la verdad es que tampoco sé si nos hubiera servido tanto. Rosario Aranza iba a agregar algo. no, 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 Ah, tranquila. ya. Vale. Bueno, ustedes me dijeron que lo empezaron a trabajar en pandemia. ¿Y cuándo fue el momento en que ustedes realizaron la postulación en sí? Habrá sido como en septiembre del año pasado. Ya, claro. No recuerdo qué fecha lo subimos, pero empezamos a trabajar como en agosto, no, en noviembre puede ser que lo hayamos enviado, Mm, eh, claro, pero Sí, no me acuerdo muy bien. claro. que lo enviamos mucho antes, ¿o no? De Sí, lo lo que que pasa, era la fecha inicial, ajá. porque al final habíamos terminado antes. El plazo era como casi un semestre, pero nosotros igual lo hicimos como en un mes, Ah, entonces tuvimos harto tiempo de poder entregarlo. No, lo que pasa es que el plazo era tan grande porque como era una convocatoria mundial, tenía Ujú. que adaptarse como al tiempo semestral de todas las universidades. claro. Entonces fue un tiempo como, se llamó por harto rato, como para que todas las regiones del mundo alcanzaran a mandar sus postulaciones dentro de un plazo como académico Mm, normal. ya. Pero de ahí a que nos dieran los resultados pasaron como 3 meses más o menos, harto rato. Sí, sí. Mm. Pero consideran que el trabajo fue relativamente rápido dado la escala que tenía el proyecto. Era un trabajo como conceptual, de idea como lo estamos hablando, entonces encuentro que era un buen tiempo realmente porque
gen- lo más importante era como una imagen Mm, que fuera como impactante visualmente y que diera a entender como la idea antes de leer la idea. Ujú, Entonces, eso era como lo que se trabajó harto. De hecho, como que tuvimos ese mes como para trabajarlo, después nos seleccionaron dentro del taller los profes y después ya solamente fuimos corrigiendo una imagen, pero una imagen ya inicial, que ya teníamos en ese mes trabajado. ya, ujú. En todo caso, yo creo que como proyecto como final o como bien desarrollado hubiera quedado muy interesante, así como no habernos quedado solamente en la imagen, sino que haberlo terminado. Porque en realidad, puta, igual tenía como un montón de cosas que se podían rescatar y que aplicadas incluso a la vida real, así como al proyecto que se va a hacer ahora del mercado, que no tiene nada que ver con nosotros, pero que hubiera quedado bacana, o sea, así como pensar en esas cosas en una forma un poco más realista igual. claro. Vamos a hablar un poquito al final de como lo que viene ahora respecto a lo del mercado, pero les quería, bueno, preguntar el proceso, claro, de selección y cuando se enteraron que habían sido los ganadores de este concurso, que fue, me parece, febrero o marzo, cuando salieron los seleccionados. ¿Cómo fue la sensación? ¿Cómo fue la sensación que tuvieron de haber ganado este concurso y como, me imagino, competir con grandes obras, con grandes proyectos de muchos lugares? ¿Cómo lo vivieron? Extraño. Por O lo sea, menos, no sé cómo será para mis compañeros, pero yo no me lo creía, era como que no lo asimilaba, era como, ah, sí, y como me costó como, mm, no sé, como darme cuenta que había ganado, que habíamos ganado algo, hasta que hicieron como la presentación, como ya, como pública, de que presentando como qué equipos de qué regiones habían ganado. Como, mm, ahí recién fue como, ah, ya, esto es real. Como, no sé cómo será para mis compañeros. sí, la verdad igual fue bastante parecido para mí, porque aparte nos avisaron como un mes antes de que se hicieran públicas los resultados. Ya, ya. Y entonces como que no podíamos hablar con nadie. Yo le dije al profe así como, profe, parece que ganamos, pero no le puede decir a nadie, no le puede decir a la universidad porque no, esto no se tiene que hacer público. Y el profe me llamó y todo, y nos felicitaba. Pero nosotros igual como, no sé, en pandemia igual era raro, como que no le tomábamos el peso realmente a haber ganado o Claro. haber sido seleccionado, sino que era como, ah, ya. Hasta que después, como dice la Aranza, fue la presentación, después llegamos a la U y todos los profes hablaban de eso, nos Claro. felicitaban. Entonces, como que ahí recién empezamos a tomar en cuenta que sí, pues era como un concurso internacional, o sea, Mm. no es para Y menos. igual al ver los videos, por ejemplo, de nuestros demás compañeros de las otras regiones, estaba la región de Asia, de Europa. Entonces al final como que eso igual uno como que te permitía ver la escala del concurso porque al final fue como que uno mandó una idea así de la Universidad del Biobío X, una ciudad chica, Concepción, pero de repente te das cuenta de que tus demás compañeros que también ganaron, que eran los de las otras regiones, eran, o sea, al final eran personas de otros países porque que como que quizás uno nunca midió como el impacto de un concurso internacional realmente, po, hasta que los ves a ellos como al lado tuyo, Mm. personas de todas las diversidades posibles. Eso les quería preguntar también, Rosario, ¿pudieron ver los otros proyectos? ¿Conocieron cuáles eran los otros, las otras estructuras que se habían postulado? ¿Cómo fue eso? ¿Tienen alguna que les haya impactado también? Sí, las presentaron en el pabellón de, de Inglaterra, en la Expo Dubai, pero igual, no sé, siento que, o sea, supuestamente las iban a subir a un Instagram y a la página, pero ahí la plataforma era como media extraña, entonces como que en verdad me costó entender como de qué iban algunos. Ya, Lo que sí es que igual eran propuestas como muy futuristas, como muy postmodernas, por así decirlo, pero a un nivel donde usaban harto lo que era la tecnología, la innovación, no sé, nuevos materiales. En ese sentido, igual eran propuestas bastante distintas a la nuestra. Mm. claro. De hecho, como que dentro de la presentación igual comentaron sobre nuestro trabajo que era como el más, eh, ¿cómo era la palabra?
como Optimista. más optimista sobre el Ah, futuro, porque era como, obviamente, este mercado ecológico sustentable comparado con, como dice la Rosario, con edificios ultramodernos, donde, no sé, presentaban una escala de proyectos mucho más grande, así. Mm, ya, claro, porque o sea, al final como la temática del concurso era un poco como como la ciudad del futuro, la ciudad post pandemia, la ciudad post, no sé, Catástrofe. Natural. entonces claro. al final muchas de esas propuestas, pensando en la ciudad del futuro, claro, se fueron como en el imaginario futurístico, Sí, pero nosotros igual decidimos seguir como una línea un poco más como apegada a lo que vivimos como actualmente en Cotidianamente. Chile. claro. Me imagino quizás como muy de ese futuro como tecnológico y como lleno de cosas grandes y automatización. Claro. Igual un poco cyberpunk. Sí, pues, sí, sí, sí. Como toda esa onda, sí. Volver al futuro. Sí, sobre todo el de Asia, porque igual Ya, tienen como ese imaginario mucho más tecnológico. Había otro de la India, creo, que igual se acercaba como a una escala más pequeña, como de ciudad, pero igual el de nosotros era mucho más como sustentable, como más. claro. Bueno, me quiero entonces detener en el proyecto en sí. Es un proyecto bien bonito. Lo estábamos hablando todo el rato, que tiene que ver con revitalizar este espacio que está abandonado, pero se le da este toque de la ecología. Me gustaría que ustedes mismos nos explicaran un poco cuál es el impacto que tendría la instalación o como que lograra llevarse a cabo este mercado que integra justamente varios elementos tecnológicos y por ahí huerto urbano, almacenes de aguas de lluvia. Cuéntenme ustedes cómo se desarrollaría este mercado. Cualquiera. Ah, Eh, dale, Matías. bueno, ya. Además te Yo pueden creo que más que nada tendrían como varios niveles de impacto sobre el imaginario de las personas o la forma en que funciona la ciudad, porque si bien hay huertos urbanos, creo que hay como pequeños huertos urbanos en Conce, no habría como un gran edificio que sea un huerto completo, entonces que funcionara como que vendiera las mismas cosas que produce y que aparte educara a la gente de un pensamiento ecológico. Entonces empezarían a ver como una dinámica muy autosustentable en el centro de la ciudad, o sea, es un mercado que está como a 2 cuadras, a 1 cuadra de la plaza, entonces, aparte de ser un espacio público, vendría siendo un espacio como de educación también. Y también que funcione como un mercado, pero volcado a todo lo que sea ecológico, plantas, hierbas medicinales, entonces ahí tendría como un impacto súper fuerte en la imagen de lo que sería ser sustentable de aquí al futuro. Y algo que al final nosotros lo vemos más que nada porque es lo que lo que, lo que vendría a enfrentar el problema del medio ambiente que se está Claro, sufriendo harto. Igual, como el concurso pedía que el proyecto respondiera como a post-COVID, como post-catástrofe, etcétera, estábamos pensando como que lo típico que pasa, no sé, pues en un terremoto, es que el abastecimiento de las ciudades se agota, el transporte de los camiones ya no pasan, ya la gente queda como sin agua, sin comida, etcétera. Entonces, la idea era como, claro, que la huerta urbana, que estaba como en el segundo piso del mercado central, pudiera abastecer a la comunidad alrededor, a las personas que lo necesitaran. Y aparte que, como decía Matías, que en el primer piso se enseñara también a cómo usar los recursos del segundo piso en el primer piso en esos talleres dentro del mercado. Igual un impacto súper positivo, yo creo, en el sentido de potenciar la economía local, porque al final justamente lo que dice la Aranza es que de repente pasa, ya sea para terremotos, catástrofes, a los camioneros se les ocurre irse a paro en cualquier momento, entonces resulta que es necesario tener como nuestra, ¿cómo se dice? Nuestra bodeguita
por así decirlo, con nuestras cosas como independientes y que nos permitan subsistir sin tener que depender de que nos traigan de, no sé, de la región metropolitana, de más cosas que perfectamente podríamos producir acá. Mm. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería muy útil. Todos estos elementos como de tener un espacio autosustentable para la ciudad y ecológico, ¿tomaron referencias de algún lugar, de alguna idea en concreto? ¿O fue como un poco lo que se iba armando en la discusión dentro del grupo? Sí, No, dale. o sea, no tuvimos tanta referencia como lo que hablamos delante, como de referencia más que nada como de huertos urbanos pequeños, de tener esta idea como de autosustentabilidad que al final se fueron como recogiendo de a poco Y y se mezclándose. fueron, sí, y se fue corrigiendo con los mismos profes que también, como les gustaba también esta idea sustentable, igual como que tomaron parte en esto y también proponían ideas, eh, no sé, hablaban de techos verdes, cosas como que se están dentro de este imaginario ecológico que fuimos rescatando de a poco y complementando el proyecto al final. Mm. Pero al final igual nació harto como de nuestros propios intereses y hacia dónde nosotros queríamos orientar el proyecto, más allá de que nos podamos hallar referenciados o inspirados en algún proyecto, y la cuestión nació porque a nosotros nos interesaba, ¿cómo se dice? Como la sustentabilidad alimentaria, la ecología, todos esos temas que al final ahora yo creo, debería diseñarse siempre con esos parámetros, pensando en esos parámetros, pensando sobre todo después de haber estado 2 años en pandemia, ¿qué pasaría si por X motivo no me puedo abastecer? ¿Qué pasaría si por X motivo no puedo acceder a agua limpia o agua potable? ¿Qué hago? O sea, no sé. Mm. Qué buena, buenísimo. Bueno, ustedes como estudiantes de quinto año, ya terminando todo este proceso, ¿consideran que estos son herramientas, son todo lo que tiene que ver con el desarrollo ecológico mezclado o vinculado con la arquitectura, es algo muy propio de lo que viene de estos últimos años? ¿Cómo lo ven ustedes a modo más general? ¿Qué es ¿Se está trabajando? necesario? ¿Consideran que se está trabajando de esa manera? ¿Se va a trabajar así? ¿Ustedes como ya a puertas de empezar como ya en el mundo laboral, por así decirlo? Em, yo no sé si actualmente se esté trabajando así como a nivel de arquitectos titulados, por así decirlo, pero sí me he dado cuenta de que en la escuela, los últimos talleres que han salido, sobre todo post pandemia, hay varios profesores que han orientado como la temática de sus talleres a la sustentabilidad alimentaria, a la sobrevivencia, como sin tener que depender de, no sé, de los camiones o de que, no sé, de la electricidad, en el fondo cómo poder hacer tu vida normal, pero con lo que tienes a tu alrededor, en el mismo contexto en el que te estás emplazando, por así decirlo. Claro, Ujú. buenísimo. Y yo creo que es importante más que nada porque igual vivimos en un país sísmico donde en cualquier momento puede haber un terremoto. Entonces, ya hay como esta idea de, no sé, pues hacer todos los edificios resistentes. Yo creo que ahora se está viendo también hacer todos los edificios sustentables, como que dentro de los estudiantes existe ese pensamiento y esa preocupación más que nada. Quizá no tanto afuera en el mundo laboral, si bien hay como algunos casos obviamente, dentro de la escuela como que se habla harto de eso. Y es una preocupación que todos tenemos, sobre todo porque al final es algo que se está evidenciando cada vez más cerca como el cambio climático y Mm, eso. Ujú. buenísimo. Aranza, ¿cómo lo ves tú? Em, ¿Me puedes repetir la pregunta, por favor? No, ¿cuál era tu opinión ahora que ya estás egresando de arquitectura? Como mezclar esta arquitectura ecológica y los cambios y los desafíos que se vienen respecto a eso a modo más general, fuera del proyecto en sí. Ah, yo también creo que es súper necesario. Yo veo, por lo menos, bueno, aparte, la universidad igual fomenta caleta como la bioclimática, igual encuentro que sí en otros proyectos sí se está
diseñando, siguiendo esos parámetros. En Santiago igual, según yo, se ve mucho harto, o sea, se ve muchos edificios con fachadas verdes o con certificaciones sustentables, etcétera, pero igual creo que llevándolo al urbano es, es mucho más escaso Claro, esas medidas. claro. y, y eso. Bacán. Bueno, importante mencionar que finalmente este proyecto era la idea, finalmente, era lo que ustedes ganaron fue el plano de este proyecto y lamentablemente no es que se pueda, digamos, ejecutar, no es que están los recursos. Eso es importante mencionar. Y me gustaría saber, en base a eso, cómo ¿cómo ven ustedes la viabilidad de que en algún momento se pudiera aplicar este proyecto que ustedes idearon? ¿Qué consideran que falta? ¿Qué es lo más importante que habría que hacer en temas de políticas, ¿cachai? De gobierno interno para que se pudiera ejecutar el proyecto o algo bien parecido a lo que ustedes propusieron? Yo creo que volver a tomar el espacio del mercado sería como lo más importante, porque no sé cómo están ahí en temas como de política y de qué se va a hacer tampoco. En temas de estructura no creo que sea tan complicado hacerlo, ya que nosotros planteamos más que nada como una estructura, o sea, la misma estructura que ya tiene el mercado, y aparte una estructura interior que vendría siendo como un andamiaje, pero muy liviano, entonces no sería como ponerle mayor peso a la estructura que ya existe, sino que es algo externo. Lo otro que se vendría como a calcular, que yo creo que sería como lo más importante, es lo del techo verde y cómo resistiría el techo, ya que ese vendría siendo como el huerto, eh, le da servicio, o sea, que le presta más que nada el Mm, servicio al mercado. Ujú. Em, yo creo que en ese sentido, quizás igual sería relativamente fácil de aprobar o de pensar en una propuesta similar, porque justamente como no interviene tanto a nivel estructural, como no es tan invasiva, está como repensar un poco en este proyecto, al final, bueno, no tengo muy claro si es patrimonio o no, o algo hay ahí que está, que tiene como un poco atado de mano la reconstrucción mm, del mercado. Entonces, en ese sentido, yo creo que igual sería muy poco invasiva y perfectamente podría ser aplicable. O sea, sin tener que entrar como a tirar vigas, ni pilares, ni nada de eso que dañe como un poco la conservación histórica de este lugar. ya. Yo creo que igual, en términos más generales, como cambiar un poco la mentalidad en el urbanismo, Mm, dándole como más espacio al peatón, a la persona, más que al vehículo. claro, buenísimo. Qué lindo proyecto, chiquillo, el que presentaron. Muchas felicidades también. Todavía me imagino que siguen recibiendo felicidades de las personas. Em, Quiero ir cerrando ya este espacio, esta pequeña conversación que tuvimos. Y lo último que me gustaría preguntarle ya a modo más personal es que, bueno, al principio mencionábamos, ustedes ya están en quinto año, me gustaría como que me contara muy brevemente un poco cuáles son los planes que tienen ustedes de manera personal ahora. No quiero decir como ahora que fueron ganadores de este proyecto, sino que cómo visualizan ustedes ahora, más a futuro, tienen planes de manera personal, quizás seguir con este tema de postular proyectos, cómo visualizan un poco ahora que ya están cerrando un poco esta etapa universitaria? Bueno, yo personalmente creo que el tema como de la reconstrucción o la intervención de edificios antiguos y patrimoniales, pero es muy interesante y muy importante, pero sobre todo sin ser tan invasivo, porque he visto un montón de proyectos que, bueno, esto es apreciación personal, Ujú. obviamente pueden estar bien los proyectos, pero a mí no me gusta mucho cuando como que contrasta tanto, por así decirlo, lo nuevo de lo antiguo, o cuando, no sé, por los lenguajes no son capaces
de comunicarse bien entre lo que es reconstruido, lo que no es reconstruido, entre lo que se propone y lo que ya estaba. Entonces creo que proponer como maneras no invasivas de recuperar espacios perdidos actualmente en Concepción y en Chile en general, aparte, o sea, aparte de ser muy interesante, igual es culturalmente creo que aporta mucho más que construir edificios nuevos, porque al final existe como cierto apego, cierta identidad que tiene la gente con esos edificios, por ejemplo, con el mercado, muchas familias que al final era como su lugar de trabajo, su lugar donde hacían vida social, eh, y pucha, deben tenerle cierto cariño a esos edificios, entonces después ver que no se usan, ver que están abandonados o ver que los demuelen para construir un mall o un edificio de 20 pisos, no creo que tenga el mismo valor que recuperar ese mismo espacio y, no sé, pues, quizás darle otro sentido, quizás no, pero en el fondo es como revivirlo. Buenísimo. ¿Alguien, Matías o Aranza quiere agregar alguna idea? O en base a lo que les mencionaba, cómo visualizan un poco su egreso, lo que quieren hacer ahora en adelante, quizá en esta área o en otra de la arquitectura. Eh, yo personalmente me gustaría como desarrollarme en el lado de la gráfica, de más que nada como la representación arquitectónica, la imagen, eh, harto Photoshop y todo ese tipo de cosas. Y este concurso igual me ayudó como a explorar ese lado y apoyándome también en mi compañera. Y algo que la verdad a mí me apasiona harto, que es el dibujo y todo ese tipo de, de arte. Entonces me gustaría como, o sea, que esto es como un sueño, pero como al momento de egresar, enfocarme en eso y poder trabajar en eso. Ya, Eso es como, más que nada, mi idea. buenísimo. ¿Y tú, Aranza? Yo todavía estoy explorando, la verdad. Me gustan muchas áreas y me cuesta como definir, pero igual por el concurso eh, descubrí que me gusta el tema de edificios históricos, etcétera. Y por lo mismo ahora, por lo menos en mi proyecto estoy trabajando con un edificio con contenido histórico y bueno, la idea es como restaurarlo, puede ser, no sé, ahí estoy viendo. Y bueno, lo que me lleve la vida en realidad, lo que Buenísimo. Bueno, estábamos con Rosario Burgos, Aranza Rubilar y Matías Carrillo, estudiantes de quinto año de nuestra escuela de arquitectura. Les agradezco nuevamente, chiquillos, chiquillas, por el espacio, por conversar un poquito, un ratito de este proyecto bien bonito y obviamente les vuelvo a mencionar a dar mis felicidades por el proyecto. Muy Gracias. bacán. Gracias. Muchas gracias, Así muchas que gracias a ti, realmente, por darnos el espacio también, porque al final tampoco pensábamos que no iban a, no sé, tomar en cuenta eh, con el proyecto. O sea, ahora tener este espacio igual nos motiva harto a poder seguir como estudiando y aprendiendo. O sea, encuentro que igual es un Mm. como una buena iniciativa. bacán, muchas gracias por darse el tiempito. Nosotros nos despedimos, será hasta la próxima en este espacio de Farcoy, de la Facultad de Arquitectura, Construcción y Diseño, donde hacemos este espacio llamado En Contacto con entrevistas un poquito más en profundidad acerca del acontecer alrededor y fuera de nuestra facultad. Nos vemos en la próxima.